Hola, pues muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un honor para Adrián y para mí estar con todos vosotros. Yo me llamo Íñigo Molero y estoy aquí básicamente porque tuve el privilegio de escribir el libro, el prólogo del libro de Adrián, Bitcoinismo, que es un poco de lo que vamos a hablar. Pero también me gustaría, hemos estado hablando Adrián y yo, porque esta es, si fuéramos toreros, estas son las ventas, ¿no? Hemos estado en diferentes sitios presentando el libro, pero claro, era gente de un nivel que tenía interés por aprenderlo, cómo era, pero aquí mucho me temo que el conocimiento que tenemos todos es maravilloso, ¿no? Entonces, nos gustaría, pues, al margen de hablar un poco de lo que es el libro y demás, pues que sea muy participativo y llegar a otras conclusiones, ¿no? De lo que ha podido ser o de lo que es Bitcoin para nosotros y lo más importante, creo, de lo que puede llegar a ser en el futuro. Entonces, bueno, después de esta breve introducción, si quieres, hablamos un poco de lo que es el libro, el bitcoinismo. Te preguntaría por qué ese esfuerzo tan ingente en hacerlo, que lo valoro muchísimo, que es verdad, y a partir de ahí pues seguimos con esta línea, si te parece, Adrián. Muy bien. ¿Por qué hacer este libro? Pues principalmente porque hay que estar un poco loco para dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo a algo que realmente no tiene una recompensa monetaria. O sea, es ridículo lo que se gana con un libro. Pero todos los que estáis aquí sabéis lo importante que es Bitcoin en la vida de cada uno de nosotros y lo que puede suponer para muchos otros que lo conozcan. Yo considero que hay muy poquitas cosas a lo largo de la historia que han hecho cambiar a la humanidad como lo ha hecho Bitcoin, y qué menos que dedicarle un libro completo y una vida entera, y eso es lo que he decidido en mi caso, dedicarle mi vida completa a que algo tan relevante como Bitcoin se conozca, se difunda y mejore el mundo. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar por qué es importante Bitcoin, en que muchos de vosotros seguramente ya lo sabéis. Ese también es un reto para nosotros, aquí y ahora, porque a pesar de que hemos estado en muchos lugares presentando el libro, vosotros ya tenéis un nivel alto. Seguramente muchos de vosotros, bueno, ¿quién de vosotros no está acostumbrado a venir a eventos de este tipo, a eventos de Bitcoin, que sea su primera vez, que se vea un poquito más perdido, o que no se sienta reconocido con el hecho de que, oye, ya sabemos de esto, ya sabemos mucho sobre Bitcoin, ya entendemos perfectamente todo lo que conlleva este aspecto o conocer profundidad de Bitcoin? O sea, ¿hay alguien que no se sienta reconocido con esto? Habéis dicho por allí 2 personas, ¿no? ¿Vale? O sea, es la minoría en este evento. En otros eventos o en otros meetups o en otras presentaciones del libro es al revés. O sea, hay 2 frikis por ahí, así agazapados, guardando su privacidad para que no se sepa que ellos son los que saben de Bitcoin. En este caso es al revés. Entonces, Íñigo y yo queríamos hacerlo mucho más participativo, sobre todo para que sea de vuestro interés, para que no contemos cosas que ya sabéis, que ya habéis escuchado tropecientas veces. Y para ello, yo creo que podrías empezar, Íñigo, con lo que te apetezca contar, que me has dicho antes que tenías ahí una cosita preparada. Y eso sí, por favor, aunque estemos hablando, una voz, nos interrumpís. Oye, pues yo no estoy de acuerdo con eso, o ¿qué opinas de esto otro? O ¿por qué tal? O no he entendido eso, o no me gusta esta parte, lo que sea, que lo hagamos muy participativo, ya que estamos aquí casi en familia, y el casi puede cambiar a lo largo de este ratito y convertirnos en familia directamente, así que no os cortéis en interrumpir. Nada, claro que sí. Y además, se me ha olvidado antes en la introducción agradecer a Decentralize, Sí. del equipo del Bitcoin Tuesday, por la invitación. Gabo, que está ahí, o sea, que muchas gracias. Lo primero que tienes que decir es eso y se me ha pasado, ¿sabes? Yo, mira, voy a contar un poquito mi experiencia. Yo tuve mucha fortuna de conocer Bitcoin hace muchos años, ¿no? Por eso les digo que Bitcoin adopta muy diferentes caras. Yo, por aquel entonces, hace más de una década, trabajaba en organizaciones del tercer sector y teníamos un problema recurrente, que a mí me ponía de los nervios. Era el tema de las microdonaciones. Y a veces hacíamos campañas para captar fondos. Imaginaros qué bonitos que 1.000, 2.000 personas te llamen y te digan, oye, apoyo vuestra causa, domicilio a 1.000 euros todos los meses a mi cuenta del banco, que a mí no me supone nada.
Y era maravilloso, ¿no? Vimos aquí el primer concepto de centralización y descentralización. Siempre va a ser mejor tener 2.000 donantes que te den 1 euro antes que un donante que te dé 2.000. Porque, oye, si te van 3 o 4 de estos no pasa nada. Se te va al gordo y tienes un problema. Pero teníamos que renunciar. Porque el banco, por aquel entonces, por el mero hecho de domiciliar 1 euro, cobraba 80 céntimos del euro de comisión, ¿no? Y a mí eso me parecía terrible. Es decir, oye, nosotros hemos hecho el trabajo, la gente ha generado empatía, y tú, que eres el intermediario obligado, como siendo a nosotros, de utilidad pública, te quedas con un 80% de la recaudación. Y creo que en cierta forma es así como funciona el cerebro humano. Con esa injusticia, en mi cabeza, se me quedó hasta que un día de algo así como Bitcoin, un sistema de pagos entre pares y intermediarios. Y dijo, oye, ¿esto qué es? Y la verdad es que no me lo podía creer. Es decir, la promesa que nos hacía Bitcoin es que una persona desde Australia nos podía enviar 60 céntimos que llegaran en euros en cuestión de minutos. Y esa fue mi gran suerte, ¿no? Que algo me hizo en la cabeza. Y a partir de entonces, imaginaros, no tenía ni idea de lo que era ni que existía la criptografía de curva elíptica y demás, pero ya tenía Bitcoin, un valor en euros monetarios para las ONGs, pues creo que era una solución maravillosa para el tema de las microdonaciones. Y a partir de ahí, pues dejé lo que estaba haciendo, me involucré mucho en la comunidad de Bitcoin, pero os quiero decir que mi primer descubrimiento de Bitcoin fue como medio de pago. Y hoy quizás no lo podemos ver tan claro, pero fijaros también la evolución de este mundo. Hoy no podría ser un medio de pago directamente en la L1, pero a partir de ahí tenemos desarrollos como Lightning, ¿no? Ese desarrollo en segundas o en terceras capas que vendrán. Creo que es otra de las cosas que tenemos que valorar de Bitcoin, que es esa cosa maravillosa donde hay más talento a nivel global trabajando para mejorar ese protocolo inicial que nos dio Satoshi Nakamoto. Y a partir de ahí, pues fui descubriendo otros muchos matices de lo que es Bitcoin, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría mucho de esta charla. Yo tengo una que os lo daré más adelante, que también participáramos qué creemos que puede ser Bitcoin en el futuro. Les digo, yo lo descubrí como medio de pago, después, claro, con la evolución empiezas a entender cómo funciona el dinero, ves que puede ser una reserva de valor extraordinaria que optimiza maravillosamente todas las características asociadas al buen dinero. Y a día de hoy creo que el libro de Adrián tiene mucho sentido porque lo dice el subtítulo de su obra, ¿no? La riqueza inconfiscable. Y creo que tiene mucho sentido en los tiempos de incertidumbre que vivimos como algo que pueda ser realmente nuestro y que no nos lo puedan arrebatar. Y eso, Adrián, sí que me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿no? ¿Qué es Bitcoin? ¿Por qué señalas y subrayas que es inconfiscable? ¿Y cuál es la ventaja que antes no teníamos? Claro. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido diferentes hitos, diferentes eras en las que todas han venido condicionadas por el poder superior, por un ente como puede ser el Estado, o un rey, un monarca, al final es aquel ente que tiene el monopolio de la violencia, quien puede ejercer la violencia para arrebatar a otros a través de esa fuerza aquello que supuestamente le pertenece. Eso que llamamos propiedad, ¿no? Y digo propiedad, y podría ser entre comillas, porque durante toda la historia no hemos tenido propiedad como tal. Si eso te lo pueden quitar, si eso que supuestamente tienes siempre puede ser arrebatado, si eso que tenemos supuestamente puede ser grabado a través de impuestos, si nos lo pueden bloquear, confiscar, cualquier propiedad que tenemos tiene esa dificultad a la hora de que sea realmente nuestro y de poder usarlo libremente tal y como queremos, en realidad no es nuestro como tal, ¿no? Por ejemplo, en el feudalismo, todo lo que había, todas las tierras, todas las propiedades, al final pertenecían a ese rey que prestaba temporalmente ese uso, y de ahí viene el concepto de propiedad que se forma en dos partes, ¿no? Y que una de ellas es el usufructo, en el que tenemos el derecho de uso y disfrute, pero no la propiedad como tal. Y ha venido otros momentos en la historia en los que, bueno, consideramos
que supuestamente tenemos algo, pero que en realidad no lo tenemos, ¿no? Hasta este momento, hasta el momento en el que nace Bitcoin, en el que sí tenemos una propiedad que bien custodiada, y el matiz es importante porque no siempre ha sido así, es decir, en el momento en el que nosotros cedemos la propiedad a un tercero, como puede ser un exchange, o como puede ser... Normalmente es un exchange, en ese momento sí que puede ser confiscado, porque realmente la propiedad no la tenemos nosotros, sino que la tiene esa casa de cambio y demás. Entonces, en el momento en el que sí se cambian las reglas del juego y tenemos una propiedad que puede ser 100% soberana, que puede ser 100% nuestra, se cambia toda la teoría de juegos que hay, no solo a nivel personal, sino a nivel también político, a nivel económico, a nivel social, y lo estamos viendo cómo lo hacen también los países. Recientemente ha aparecido, por ejemplo, Putin en la televisión, el presidente de Rusia, afirmando esta verdad, ¿no? Afirmando la verdad de que Bitcoin no se puede bloquear, no se puede confiscar. Si sabes cómo autocustodiarlo, tienes la posibilidad de tener riqueza secreta inconfiscable. Y eso está incluso modificando la forma en la que se comportan los países. Por eso empieza la carrera incluso ante, a mí me gusta ponerlo en Twitter como hashtag tonto el último, porque ya hay una carrera incluso hacia quién es capaz de tener esa reserva estratégica, esa riqueza inconfiscable para que otros países no puedan arrebatársela, ¿no? Cosa que no ha pasado con el dólar y con todas las riquezas que hemos, incluso con el oro, hemos visto confiscaciones de oro a lo largo de la historia y demás. Entonces eso cambia por completo y genera una nueva era que denomino como bitcoinismo. Yo, fíjate, aquí siempre ponemos el mismo ejemplo que llama mucho la atención a la gente que es nueva y que no lo entiende muy bien, ¿no? Las propiedades de la inconfiscabilidad. Si aquí mañana hubiera una revolución y tuviéramos que salir todos corriendo por la frontera en calzoncillos porque nuestra vida corre peligro, aunque fuerais capaces de memorizar en vuestra cabeza 12 palabras, allá donde fuerais podríais acceder a vuestros ahorros y a vuestra riqueza. Y creo que eso es una de las cosas absolutamente disruptivas de Bitcoin, ¿no? Pero eso no lo puedes hacer con tu casa, no la puedes llevar ni siquiera con un lingote de oro que te cachan en la frontera y te lo confiscan, ¿no? Te lo quitan. Pero fijaros, si ya de por sí cambia el paradigma en ese sentido, ¿no? La inconfiscabilidad y sobre todo que podamos llevar nuestra riqueza almacenada en nuestra cabeza. Eso es otra de las partes del libro, que me gusta mucho el libro de Adrián, más creo que es un libro que lo recomiendo mucho para la gente que tiene interés en adentrarse en este mundo, que no tiene conocimientos o que no tiene conocimientos, está todo muy bien explicado. A los bitcoiners también, creo que es un libro que nos refuerza mucho nuestros argumentos y es un libro de cabecera donde puedes recurrir a muchos datos cada vez que tengas que argumentar contra alguien. Y creo ¿se me ha ido? Que también sirve para los bitcoiners, ¿no? Porque sí, te argumenta... Y es toda la razón que parece. Y una de las cosas que más me llamó la atención del libro de Adrián, un capítulo, que es lo que os decía yo antes en el prólogo, al principio, ¿no? O sea, pensar que ya los que estamos aquí tenemos un nivel, una experiencia, un conocimiento, que creo que somos capaces de imaginar más allá de lo que es hoy Bitcoin y lo que puede ser. En mi caso me quedé, yo ahora de lo que estoy más fascinado en torno a Bitcoin es de las posibilidades futuras que nos ofrece como ejemplo paradigmático de organización descentralizada. Si nos fijamos en los pilares de la descentralización, de las organizaciones que mejor han funcionado de una forma descentralizada, vemos cómo Bitcoin cumple todos esos requisitos, ¿no? La figura del catalizador, Satoshi Nakamoto, maravilloso, es irreplicable, ¿no? Esa persona que nos hace un regalo inmenso, ¿no? Satoshi Nakamoto podría haber patentado su idea de Bitcoin a un banco y haberse ganado 40 o 50 millones de euros. Y ahí está, gracias al software libre, al código abierto. Oye, baratito Bitcoin, ¿eh? A 40 millones me parece, ¿no? Y luego, pero qué kármico es todo, ¿no? A Satoshi se le atribuye en torno a 1 millón de Bitcoins y no ha tocado ninguno. Y ejemplo paradigmático de su figura es que desapareció.
Es decir, la figura del catalizador es el que pone la fiesta en marcha y en un momento se va y desaparece. Tenemos también los círculos, que gracias a Internet lo que nos permite son reuniones como esta, ¿no? Gente que estamos interesadas en compartir experiencias y conocimientos. El tercero es esa ideología subyacente que me parece maravillosa en torno a Bitcoin. Y creo que son de las cosas que yo más he valorado, ¿no? La comunidad Bitcoiner con la que me siento muy cómodo. Y soy consciente, tengo muchos amigos Bitcoiners, que esto es lo que nos ha unido. Que probablemente, lo digo alguna vez en plan de broma, si hubiera coincidido con ellos y conocerles en un bar, disputándonos la atención de la camarera, hubieras acabado a abrazos y este es un idiota, ¿no? Pero podemos pensar de forma muy distinta, pero esto nos une mucho. Y luego también, otro de los pilares fundamentales, y aquí te lo digo, es los adalides. Todas esas personas que están contribuyendo de una forma u otra en hacer mejor la organización descentralizada, en este caso Bitcoin. Por supuesto, Bitcoin Tuesday, y en este caso también te pongo aquí como ejemplo de adalid por haber entregado, ¿no?, esta forma de conocimiento a la gente. Y quería decir en ese sentido que tu libro me ha gustado mucho porque es un libro que lo puedes regalar a esas personas que lo entienden. Además, los comentarios que me hacían es como que mantienes una conversación con el autor, que en un momento dado te dice, ¿te acuerdas cuando te dije en el capítulo? O sea, que lo estás llevando muy bien para todo ese tipo de personas. Y en ese sentido, pues... Sí, en cuanto a lo de los adalides que comentas, hay una parte del libro, el capítulo número 7, yo creo que le va a dar una perspectiva muy diferente a cualquier persona que entienda de Bitcoin y que no haya escuchado nunca de Bitcoin, pero sobre todo a esos Bitcoiners que consideran que ya han leído sobre todo lo que tiene que ver con Bitcoin, que ya lo han escuchado todo, que ya entienden perfectamente. Sí que les va a dar una perspectiva diferente porque lo que trato de proyectar en ese capítulo es la similitud que hay entre lo que se considera un ser vivo y lo que entendemos como Bitcoin. En ese capítulo podemos ver que tiene muchas características. Bitcoin cumple con una reproducción, un crecimiento, todo lo que cumple un ser vivo, incluso el metabolismo resistente a censura, resistente a cualquier ataque, un antifragilismo, que es lo que también tiene cualquier ser humano. Y una de ellas es que hago también otra similitud a lo que es un cuerpo simbiótico, es decir, cómo funciona un ente vivo que se une a otro ente vivo a través de una simbiosis. Seguramente tendréis en mente, por ejemplo, ese pajarito que se nutre de un hipopótamo, por ejemplo, y va picando y comiendo del lomo, o ese pececito que se une a un tiburón y de forma simbiótica pues va asegurando su lugar e incluso se aprovecha, ¿no?, de ese otro animal. Y en el libro yo pongo la similitud con Venom. No sé si os suena este personaje de Marvel que directamente utiliza el cuerpo de Brock, de Eddie Brock, para darle superpoderes a Eddie Brock, pero también se nutre, en cierto modo, Eddie de esos superpoderes y viceversa. Y Bitcoin hace algo similar con nosotros. Es como ese Venom que de repente cuando está con nosotros nos da una visión superior de lo que está sucediendo en el mundo, unos superpoderes pues de inconfiscabilidad de tu riqueza, de la capacidad para poder transmitirla en el espacio y en el tiempo, de muchas cualidades que tiene Bitcoin y que al mismo tiempo casi que te obliga a difundir el mensaje. O sea, ese adalide del que está hablando justamente, que te dice, te habla, ¿no? Y te dice, oye, comparte esto con tus seres queridos. O sea, explícales cuál es ese superpoder para que ellos también lo tengan, para que también se les agarre en el cuerpo ese Venom que pueda darle una mejor vida, mayor prosperidad, que pueda tener un futuro mejor. Y a algunos nos pica más que a otros.
no digo que a mí me pique más que a otros, sino que a algunos nos vuelve casi locos o directamente locos, y otros dicen, bueno, simplemente voy a estar aquí al lado, pero depende de cómo te lo tomes. Llegas a escribir un libro o simplemente a contárselo a tu amigo que no te escucha y que le da igual, pero a lo mejor a esa persona que sí tiene un poquito de curiosidad, que es otro de los puntos que Íñigo siempre matiza, esa curiosidad, que es un factor común entre probablemente todas las personas que estéis aquí y probablemente todas las personas que sí les absorbe ese venom de Bitcoin. Pues mira, me ha hecho mucha gracia la referencia a Venom, porque creo que es lo que se decía antes de Bitcoin, ¿no? ¿Sí? Cuando lo entiendes, ya ves Bitcoin, lo piensas en todo esto en muchas formas, ¿no? Precisamente el creador de Spider-Man, Stan Lee, tiene una frase maravillosa, ¿no? Los CEOs de Spider-Man, que creo que va muy bien con Bitcoin, que es aquella de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Si entiendes qué es Bitcoin, cuál es el gran poder de que tú puedas ser autocustodio de tu riqueza, también tiene aparejada esa responsabilidad enorme de que seas consciente, ¿no? De que, cuidado, yo soy mi propio banco, pero también puedo perderlo, o si no pongo interés donde dejo mis claves privadas o mis semillas, me lo puede quitar. Y fíjate, viendo un poco por donde ibas y tal, te iba a preguntar, Adrián, hablando un poco de tu libro, ¿no? También me ha parecido muy interesante que es un libro, pues hablas un poco de la historia del dinero, cómo ha ido, haces referencias a la escolástica española, que creo que además es los que somos bitcoiners, somos muy amantes de la escuela austriaca. Menger, el creador de la escuela austriaca, sus fuentes cita precisamente a la escolástica española. Y de ahí no sé si está muy bien decirlo, pero una de las cosas que más me gustaban es lo que por aquel entonces el padre Juan de Mariana hablaba de la doctrina del tiranicidio, ¿no? Es decir, por eso entiendo que no quieran que sepamos, ¿no?, este pasado ni que aprendamos que era la escolástica y la doctrina del tiranicidio, ¿no? Porque fijaros qué potente el mensaje, ¿no? Si los gobernantes te quitan tus armas o tus caballos sin explicación, tienes derecho, ¿no?, conforme a la justicia divina, a rebelarte contra ellos, ¿no? Por eso tienes que entender y aprender de estas cosas, porque, joder, antes había una sociedad que creía más en sí misma, en ese sentido, y que lo podía llevar a cabo a pesar y sin tener miedo a los gobernantes que tenemos a día de hoy. De hecho, bueno, no sé si le gustará que le nombre o no, pero aquí hay un gran conocedor de la escuela escolástica, Migra, que lo tenéis por ahí, y me ayudó en gran parte del libro, porque yo conocía la escuela austriaca y sí sabía que tenía cierta relación con la escuela de Salamanca española, que de hecho a mí me da mucho, no sé, me da como mucho orgullo, ¿no?, que toda esa forma de ver el mundo, de ese saber incluso que ya había en una época que pocos tenían la capacidad de tener acceso a esos conocimientos, ¿no? Solamente ciertos, personas que estaban con bibliotecas cerca me refiero en el mismo lugar donde estaban, porque eran eclesiásticos, gente que estaba constantemente estudiando, e incluso a día de hoy muchas personas desconocen todo lo que se promulgaba por la parte de la escuela austriaca y la escuela de Salamanca, ¿no? Y es un factor que se ha ido olvidando principalmente por la escuela de Keynes y por todo lo que promueve en cuanto a lo que nos está al final empobreciendo, que eso lo conocéis perfectamente, cómo se utiliza pues las nuevas políticas monetarias para imprimir sin fin, para depreciar el dinero tal y como lo conocemos, y que en cierto modo está beneficiando a Bitcoin y a aquellos que conocemos Bitcoin y a aquellos que sí tenemos ese venom dentro. No sé si quieres comentar algo más o paso a una cuestión que quería mostrar. Bueno, ¿Sí? te iba a decir, dale. de lo que decías, que me hace mucha gracia, quizás lo hayáis notado vosotros también, ¿no? Cuando ibas aquí explicando estas cosas, hablabas de la escuela austríaca, los monetaristas, Friedman y demás, y yo
he tenido esta sensación con mis amigos economistas, ¿no? Cuando les hablaba de Bitcoin hace muchos años, fíjate que creo que es muy importante a veces para aprender estas cosas es salirse de la ortodoxia, ¿no? Es decir, estamos muy contaminados por la ortodoxia, por lo que nos han contado pequeñitos y que es muy difícil dar un paso, calmarse, mirar atrás y decir, oye, y hay otras posibilidades. Pues en ese sentido, mis amigos economistas, cuando hace años les hablaba de Bitcoin, yo emocionado y les contaba que es algo descentralizado, y tal, me preguntaban siempre, bueno, a ver, ¿por qué esto? ¿De quién depende? No hay un banco central que respalde esta moneda, ¿qué dices? Y yo, no, ninguno. ¿Y quién lo ha inventado? Satoshi Nakamoto. ¿Y ese quién es? No, nadie lo sabe. ¡Ah, jaja! Se reían. Y esto es una mierda, hombre, y tal, ¿no? Porque estaban contaminados por la ortodoxia. Porque eran incapaces de ver que había otras posibilidades. Por eso creo que también es un privilegio que te lo da Bitcoin, ¿no? Esa curiosidad que tienes por adentrarte en nuevas áreas de las que tienes que ser muy humilde y consciente que no sabías nada y que crees que lo sabías es simplemente lo que te han hecho que sepas para mantenerlo. ¿Alguna cosa que añadir? ¿Algo que comentar? ¿Alguien quiere hablar alguna cosa? ¿Nada? Vale. ¿Sí? Ya que no se animan. Ah, venga. Venga. No, yo solamente quería hacer una reflexión sobre lo que estabas comentando de la escuela de Salamanca. La verdad que, no sé si a todo el mundo le ha pasado, pero me explotó la cabeza simplemente saber desde hace cuánto ya se tenían unos pensamientos muy similares a lo que luego hemos aprendido, o por lo menos yo he reaprendido, o más bien he aprendido, porque pensaba que sabía y no sabía nada, ¿no? Sobre teoría monetaria, el valor y todo esto. Y me pasó lo que me pasa cuando voy a un museo, cuando voy a alguna ruina, me planto frente a ella y digo, wow, y esto lo hicieron hace 1000 años, ¿no? O 800. Pues cuando vi la escuela de Salamanca dije, bueno, o sea, esta gente estaba pensando a años luz de lo que estamos a no sé cuántos años han pasado desde entonces. Es muy, muy interesante y pasa creo con todo, ¿no? Sí, me gusta esa analogía que has hecho con la arquitectura, porque es como, joder, con lo que se hacía en esa época, ¿no? Arquitectónicamente, estas que parecen obras de arte, ¿qué mierda se hace ahora, no? Pues, ¿qué mierda se piensa económicamente ahora en comparación a lo que ya se había avanzado en la época? Parece que hemos retrocedido en ese sentido, ¿no? En el conocimiento económico. Lo bueno es que se ha conservado en obras, en libros, en texto, y podemos rescatarlo, ¿no? Esa es lo increíble de la cultura, sí. Vale, yo tengo como más preguntas, pero para más adelante, pero en este caso ya que mencionamos a Satoshi Nakamoto, es un montón de blogs, inclusive creo que hay un documental que tiende a decir quién creen que es Satoshi, en este caso vosotros qué creéis de lo que podría ser la real identidad detrás de Satoshi. Bueno, espera un momento. He dicho yo porque yo hablo y no soy yo. Yo, francamente, creo que me da igual. O sea, hay que respetarlo, ¿sabes? Si quieren para que quieren darlo. Pero me parece maravilloso lo que te decía antes. Si es que da igual, aunque me digan mañana y lo prueben que ha sido la CIA y la NSA, bueno, da igual. Nos dio un software libre, un código abierto, y a partir de ahí, ¿sabes? No pueden hacer nada al respecto. Incluso creo que, fíjate, que si Satoshi lo probara y dijera, yo soy Satoshi y tal, sería un error por su parte y no podrían modificar nada de la criatura, ¿no? De Bitcoin, de toda esa vida que ha cogido. Y además ahí te añado algo. ¿Qué incentivo tendría una persona que se ha convertido en mito como es Satoshi para volver a su condición humana y decir soy Satoshi, ¿no? Yo no lo veo, pero respeto su anonimato, ojalá permanezca anónimo y no sepamos quién es. Hay que respetar, obviamente, su decisión, y si nos ponemos a pensar en esa persona o personas que tomaron la decisión de desaparecer, lo más inteligente sería ni siquiera tener la capacidad para poder probar que eres tú, ¿no? Sería lo más inteligente, es decir, que ni siquiera se pueda llegar al punto de decir, no, es que soy yo, y lo pruebo de esta forma, y lo hago, o sea, lo más inteligente es hacer eso, que no exista ni siquiera la capacidad de volver hacia atrás en ese sentido.
Ahora, mientras los estaba escuchando, se me ocurrió una manera de ver a Bitcoin como un sistema inmunológico que te enseña a defenderte. No sé si alguien más lo pensó antes, ¿no? Está aquí puesto. Ah, sí. Porque para mí no es casual que el sistema económico mundial funcione como funciona. O sea, no es que nos llevó a eso. O sea, alguien muy listo preparó todo y el Bitcoin lo que hace es que abras los ojos, ¿no? Que te des cuenta de lo que hay y que organices tu defensa, tu protección, ¿no? Para poder protegerte de lo que hay afuera. Lo que hay, pues ves las alternativas y las herramientas para protegerte, ¿no? Claro. Otro mérito maravilloso, ¿no? Y además, mira, me gustan mucho esas reflexiones, que es lo que os decía yo. El libro no lo leí, pero o sea, todavía. Que me encanta esa reflexión y creo que es algo que nos tiene que pasar o nos pasará a todos nosotros, ¿no? Cuando ya entiendes realmente el valor añadido, vamos pensando otras posibilidades mucho más allá de las que nos resultan hoy por hoy evidentes. Y me gusta mucho esa reflexión y les invito a todos a hacerla, ¿no? ¿Qué puede ser Bitcoin? ¿Qué nos ha enseñado y a dónde podría llegar? Es decir, si hace, ya no te digo, hace años cuando quedábamos los primeros y nos tomábamos una cerveza, ¿os imagináis que un día esto, tal? O sea, si alguien nos hubiera dicho que un país como El Salvador lo hubiera adoptado como reserva, que más recientemente un candidato electo a la presidencia de Estados Unidos propone hacer una reserva, o sea, es una auténtica locura y qué privilegio tenemos de ser contemporáneos a todo esto nosotros, ¿no? Probablemente en 15, 20 años todo el mundo dirá, no, yo sabía, no, joder, porque hay que saber es ahora, ¿sabes? Y ser activista en todo lo que significa Bitcoin. Es muy interesante lo que comentas, de hecho, está en el capítulo 7 asociándolo al cuerpo humano como unos anticuerpos, ¿no? Ante pues diferentes bacterias, diferentes enfermedades que puedan surgir, ¿no? Y ese, efectivamente, pero no solo eso, hay muchísimos tipos de ataques, ¿no? Desde ataques que lo primero que se piensa es en un ataque pues más tecnológico, más de informática, pero también hay ataques para eliminar pues más sociales, ¿no? Más psicológicos, más de campo, ¿no? De cómo devaluar lo que se entiende por Bitcoin a través de la prensa y demás, ¿no? Y efectivamente Bitcoin tiene ese valor superior con diferencia a todas las supuestas criptomonedas, y esto es algo que la gran mayoría de personas no entiende. Y este es un factor muy importante, es decir, todo ese recorrido que ya ha pasado Bitcoin en base a todos esos ataques de todo tipo, y si los ha sobrepasado, no puede llegar algo de cero que, sabiendo los tipos de ataques actuales y habiendo sobrepasado todos esos ataques en un momento en el que estaba más en la sombra, en el que no tenía esas debilidades que tenía, no estaban siendo puestas sobre la mesa porque no tenía tantos. De hecho, es el primer motivo por el que Satoshi decidió desaparecer, en cierto modo, ¿no? En el momento en el que dijo, oye, el avispero se ha pateado, esto está tomando demasiada importancia para ojos que no deberían verlo hasta entonces. Entonces, ahí se entiende esa antifragilidad que Bitcoin sí ha podido ir ganando con el tiempo, poniéndose pues parches y ganando más solidez, ¿no? Cayéndose y volviéndose a levantar, reparando huesos, creando anticuerpos nuevos, que si naciera algo de nuevo, un nuevo bebé, ese bebé no tiene todos estos ataques previos, no tiene esos anticuerpos, no tiene todas esas fortalezas que ya tiene Bitcoin, ¿no? Sí. Corto, y así ya puedes seguir preparándolo. Una cosa que sabemos es que Satoshi Nakamoto no es Craig Steven Wright, por la verdad, eso está comprobado. Todos somos Satoshis excepto Craig Wright, ¿no? Y lo otro es, que no sé si por ahí lo vas a decir más adelante, pero ¿qué es bitcoinismo? Y me adelanto y te pregunto cuáles son las características o qué se viene en este bitcoinismo que mencionas. No sé si querés hacerlo después del video o lo que sea, pero... Bitcoinismo es el nombre de la era desde la que nace Bitcoin, ¿no? Todas las eras tienen un nombre en base a un
hito. Este hito es Bitcoin, de la misma forma que la prehistoria está pues, solidificada por el fuego, por ejemplo, o la revolución agrícola en base a la agricultura, o muchas otras épocas, ¿no? La imprenta de Gutenberg es ese hito que genera pues, la capacidad de poder transmitir conocimiento a través de la escritura, y Bitcoin pues, nos permite no solo la riqueza inconfiscable, sino muchas otras cuestiones que muchos de los que estáis aquí ya sabéis que da Bitcoin, ¿no? Tiene muchísimas características únicas, no repetibles en la historia, y hay un concepto que sí me gustaría recalcar y que muchas veces en otras charlas no tenemos la capacidad de hacerlo, y es que Bitcoin es la invención de Satoshi ejecutada, pero de la misma forma que la circunferencia para la rueda ya existía antes de existir la rueda. Y me explico. Antes de que alguien inventara la rueda, el concepto de la circunferencia ya estaba ahí. Alguien simplemente cogió ese concepto y lo transformó, lo inventó, o sea, descubrió la circunferencia para inventar la rueda. En Bitcoin pasa algo parecido, es decir, el concepto de la escasez absoluta existía como concepto, pero no se había materializado aún. No teníamos algo que fuera completamente escaso y limitado. Todo lo que existe en la historia humana se ha podido crear más, encontrar más, modificar su oferta en base a su demanda. Y ese concepto existía, la escasez absoluta, pero no estaba materializada hasta Bitcoin. Satoshi inventó la materialización del concepto de la escasez absoluta. Y eso, como mínimo, hay muchos matices más, pero como mínimo eso ya crea una nueva era. Y fíjate, para acabar, sí, me parece maravilloso lo que decía Napoleón, ¿no? O sea, el bitcoinismo es lo que se decía un poquito antes, ¿no? Que tenemos que imaginar dónde nos puede llevar el dinero que funciona. Decía Napoleón, y te lo pongo, ¿no? Para ganar una guerra solo hace falta tres cosas: oro y oro, ¿no? Dinero. Al final, antes, para que seamos conscientes, cuando dos países se peleaban, en el momento que uno se quedaba sin oro y ya no podía pagar sus tropas, se acababa, ya no había más guerra. Los estados descubrieron que era un chollo esto de, oye, si imprimimos dinero sin respaldo, lo hacemos, ¿no? Y eso es lo que tenemos, ¿no? La vorágine que nos ha traído a día de hoy. Imagínate volver a esos orígenes, ¿no? Que solo se pudieran pagar las guerras, qué horror, con esto, y que se acabara, y que ya no tuvieras más. Entonces, ahí te dejo la idea, pero creo que es que nos está poniendo en un escenario, el bitcoinismo, absolutamente maravilloso. Pues vamos a enseñaros una sorpresita. Muchos de vosotros ya seguro que lo habréis visto, pero la sorpresa no es solo lo que vamos a mostrar, sino lo que vais a tener la oportunidad de ver a través de este vídeo. Y es que os vamos a mostrar el tráiler de un documental que he estado grabando durante estos últimos meses. De hecho, aquí hay algunos de los participantes del documental. Y para todos los que tengáis, os lleváis o consigáis un ejemplar del libro, en una de las últimas páginas hay un QR. En ese QR vais a poder acceder a una comunidad privada de bitcoinismo, y todos los que me habléis dentro de esa comunidad y me digáis, oye, he estado en el meetup de Bitcoin Tuesday, os daré acceso a la proyección privada del documental, porque el documental aún no está público. El documental se está intentando llevar a una de estas plataformas como Netflix, Amazon, HBO y demás. Se está negociando, y una vez que esté en esas plataformas, pues ya no estará de forma... Solo estará en esa plataforma. Pero antes de eso se va a proyectar de forma privada en la comunidad. Entonces, para poder verlo, tenéis que estar dentro de la comunidad. Y si os llama la atención el tráiler, pues espero que tengáis muchas ganas de verlo y que acabéis entrando y disfrutando del documental. Vamos a ello.
Confía en lo que hay y piensa que lo que hay siempre seguirá. Si te obligan a usar el dinero fiat, el euro o el dólar y tienen que poner la fuerza de la ley, es porque no es bueno. Imagínate que aquí mañana hay una revolución y tienes que salir en pelotas por la frontera. No podrías llevarte la propiedad que tienes, no podrías llevarte tu casa, ni siquiera unas onzas de oro, porque podrían ser susceptibles en la frontera registrarte y quitártelas. Realmente, sobre muchas cosas de las que nos consideramos propietarios, en realidad no tenemos la propiedad. Bitcoin es una realidad que el derecho tiene que adaptarse a ella. Es un límite al derecho. Cuando crean más dinero, lo que están haciendo es que el dinero que ya existe se devalúe. Estamos en un momento de la historia donde lo digital reina. Y yo hoy en día no tengo ni idea de cuáles son mis fondos medidos en dólares. Todos los secretos de Estado, los secretos corporativos, todas esas cosas también estarán bajo peligro. Y en ese día tendremos otros problemas. Y dentro de lo que cabe, Bitcoin es la que más preparada está para defenderse contra ello. Y le estuve pagando cervezas y copas en Bitcoin. De vez en cuando ahora me invita a una copa y digo, hombre, joder, ya podrás, el bar podría ser mío. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿cuánto cuesta hoy un Bitcoin? ¿Cuánto va a costar en 5 o cuánto va a costar en 10 años? ¿Algún comentario? ¿Algo que preguntar? Sí, por aquí. Buenas. Muchas gracias por venir. Y te lo dije al entrar y lo digo ahora públicamente, el libro me ha encantado. O sea, se nota que ha supuesto un esfuerzo y un trabajo profundo, importante. Casi 2 años. Ya, yo recomendaría a todos los que hay aquí que no lo hayan leído que lo compren, que lo lean, porque para mí va a ser, yo creo que junto con el de Álvaro de María en español, los 2 libros más importantes de Bitcoin hasta la fecha, sin duda, y quedará para los siglos, ¿eh? Y entonces, bueno, y si hay aquí algún profesor de bachillerato de universidad, que lo recomiende a todos sus alumnos, por favor, ¿eh? Y yo quería hacer 2 reflexiones, sobre todo una, a ver qué opinas de un pensamiento que tengo y que me lleva tiempo dando vueltas a la cabeza. Es que la mayoría de los que tienen Bitcoin pues conocen lo que hemos dicho de la escuela de Salamanca, la escuela austriaca, y digamos, un concepto de economía que no es el keynesiano, ¿vale? Pero a mí me entristece que una inmensa mayoría de la población mundial, y sobre todo de España, que es donde somos, que no conoce ese concepto y que está, digamos, en el lado, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero creo que en el lado, a lo mejor, repito, me equivoco porque es catalogar a la gente o a las ideas, digamos, no al capitalismo o al liberalismo económico, sino en el lado más intervencionista o izquierdista, entre comillas, de la vida. No somos conscientes de que a quien más beneficia Bitcoin es a toda esta población mundial que, digamos, que vive atada en esta idea socialista o de izquierdas económica y keynesiana. Y entonces, ¿cómo podemos hacer apostolado para que toda esta gente conozca Bitcoin? Porque es que estoy convencido de que a la gente más humilde y a la que tiene menos capacidad económica es a quien más puede beneficiar Bitcoin en contra, digamos, de los poderosos de la Tierra, ¿no? Y si todos los que entren ahora entrarán antes que todos estos grandes poderosos que van a entrar ya, ¿no? Todos los estados grandes e importantes, ¿no? Eso es quiero ver qué opinión tienes al respecto. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Por desgracia, el mundo se rige por la ley de Parkinson 80-20 y la de Pareto, perdón, efectivamente, la ley de Parkinson también, porque en realidad hay un tiempo limitado para hacerlo y va a ser así. O sea, y efectivamente la ley de Pareto se cumple y queramos o no, se va a seguir cumpliendo a pesar de que escribamos cientos de libros, que se lo digamos a todo el mundo y que incluso sigan surgiendo comunidades como lo que está habiendo en Cuba. Bueno, es que yo, por ejemplo, voy a ir a Costa Rica el año que viene, a Guatemala, que también está el lago Bitcoin, a México. O sea, hay muchísimas comunidades que están haciendo todo lo posible por generar estas
economías circulares que le llaman ahora, y aún así está muy complicado. Yo perdí un poco la esperanza en ese sentido cuando hablo con venezolanos, con cubanos, que están en la mierda y aún así no utilizan una herramienta como Bitcoin, no tiene sentido para ellos, ni siquiera son capaces de verlo, y no por capacidades, sino porque a veces la vida te absorbe en una masa de mierda que no tienes ni siquiera un tiempo para poder dedicarle a algo nuevo, ¿no? Y es parte también de la evolución del ser humano, es parte de los cambios, es parte de las nuevas eras también. Yo no tengo una respuesta concreta, pero sí, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que hay personas que perecen, ¿no? Personas que no son capaces de adaptarse y personas que hacen, producen y evolucionan, y es la propia ley, ¿no?, del ser humano. No sé si tienes algo que decir tú, Íñigo. ¿Yo? Más esperanzador, por favor. No, yo creo que no, que al revés. Yo he llegado a una conclusión hace tiempo, ¿no? De este libro, yo me reconozco que he perdido el entusiasmo de cuando descubrí Bitcoin, de hablar con todo el mundo, de enseñárselo, de decirlo, y que haga una wallet y te mira. Yo he llegado a la conclusión de que si yo ya no pierdo un minuto con alguien que no me demuestre que tiene interés y curiosidad, ¿sabes? O sea, hablar con paredes es imposible, ¿no? Si no tienes esa capacidad de decir, a ver qué me estás contando y voy a... es perder el tiempo. Y además tengo ya muy acreditado que los esfuerzos vanos conducen a la melancolía. ¿Sabes? Pero igual hoy soy un pelín más pesimista o llevo más tiempo o lo que sea, pero es algo que tenemos todos. O sea, ese interés y curiosidad por aprender es inherente a la naturaleza humana. Desarrollalo y te encontrarás una comunidad extraordinaria de gente que te va a ayudar. Pero si no lo tienes, o esos que te retan y te dicen, eso es una mierda, explícame por qué no. Cero, oye, es fantástico, es tú mismo, ¿sabes? Y eso es un poco que estoy ahora, que no sé si es subido en una melancolía y tal, por el devenir de los acontecimientos, pero que de todas formas lo vamos a hacer. O sea, de todas formas, ya te digo, yo voy ahora a Latinoamérica y voy a hacer todo lo posible por llegar a esas personas. De hecho, en el libro también lo cuento, cómo se va a hacer un cambio de clases sociales, personas que estaban en una situación que nunca podrían haber cambiado su situación económica y lo van a hacer gracias a Bitcoin. Y la historia también nos dice que vamos hacia mejor en ese sentido. Hay menos pobreza en el mundo, menos hambre, menos de todo lo malo. O sea, ahora prácticamente vivimos muchísimo mejor que todos los reyes de la época, incluso siendo, no en el primer mundo, sino en lugares mucho peores, ¿no? Así que vamos hacia mejor. Pero en esas épocas, lo que decías tú del señor que vivía en el sistema feudal, venía el poderoso y podía dispararle, ¿no?, con la ballesta o tal. Hoy en día hay una sensación de tristeza y apatía. Una anécdota que me ha ocurrido esta mañana: he estado en un banco haciendo cola. La gente, hoy en Madrid hacía mucho frío por la mañana, esperando fuera a poder entrar en el banco, todos con cara de frío, tristeza, y era una sensación, de verdad, me dio melancolía en ese aspecto. Es decir, me daban ganas de ponerme a gritar, es decir, salir, iros todos fuera de aquí y ir a comprar Bitcoin, por favor, ¿vale? Entonces, es terrible eso, la situación en la que está la sociedad apuntada, digamos, por todo lo que nos rodea. Gracias. Y es ahí cuando llegan los cambios, ¿no? Es en esos momentos, o sea, es en esos momentos límite cuando realmente suceden los cambios. No sé cuánto tiempo tenemos, vamos ya, ¿no? O sea, más que nada porque está llegando sí. gente que Pues muchas gracias. Ahora tenemos un ratito de cervezas y demás y podemos seguir charlando. Gracias. Sí, menciónalos. O sea, bueno, claro, estamos aquí también por la presentación, obviamente, del libro. Tenéis la posibilidad de llevaros un ejemplar. También voy a estar firmándolo para quien le apetezca con una dedicación. Y recordad, en la última página tenéis el QR para poder acceder también al documental y se puede pagar en Bitcoin.